Meditaciones sobre la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. Meditaciones sobre la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. Vamos a comenzar introduciendo nuestro tema en Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos 5, 13 y 14. Vamos a esperar un momentico para que todos lleguen allí a aquel lugar. Podamos leer el texto juntos. Hebreos 5, 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Discernimiento del bien y el mal. Esta es una amonestación a una iglesia que después de mucho tiempo no había alcanzado madurez. Y por ello estaban severamente afectados por los sufrimientos que les habían venido. Necesitaban madurez para poder enfrentar el sufrimiento y no la tenían. La madurez aquí es definida como discernimiento del bien y el mal, pero sin duda no es solamente la capacidad de reconocer el mal moral. Cuando hablamos del mal moral nos referimos a la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo según la ley moral de Dios. Por ejemplo, mentir es malo según la ley moral de Dios. Decir la verdad es bueno según la ley moral de Dios. La persona que sabe eso tiene discernimiento del bien y el mal en el área del mal moral. Pero a pesar de que nuestro texto incluye eso, sin duda alguna también incluye, cuando habla de discernimiento del bien y el mal, incluye saber qué es bien y qué es mal cuando se trata de vivir situaciones difíciles. Repito, el discernimiento del bien y el mal no es solamente la capacidad de distinguir el mal moral, sino también la capacidad de distinguir qué es bien y qué es mal cuando se trata de vivir situaciones difíciles. Estos hebreos, por ejemplo, no entendieron que el judaísmo era un bien menor y que el cristianismo es un bien mayor. Vean conmigo Hebreos 3:3. Estos judíos, estos cristianos de origen judío, cristianos de trasfondo judío, no entendieron que el judaísmo era un bien menor y que el cristianismo es un bien mayor. Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Cristo, el cristianismo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Al estos judíos no entender, a estos cristianos de origen judío no entender que el judaísmo es un bien menor y el cristianismo es un bien mayor, no podían entender que regresar al judaísmo era hacer el mal. No tenían discernimiento del bien y el mal porque no podían entender qué es un bien menor, qué es un bien mayor. Pero ellos tampoco entendieron que siendo cristianos, el mal que les había venido, es decir, la persecución por sus compatriotas judíos al hacerse cristianos, era un bien. O sea, no solamente no pudieron entender la diferencia entre un bien mayor y un bien menor, sino que tampoco pudieron entender que el mal que les había venido, la persecución, era un bien. Era la disciplina correctiva de un Padre bueno y amoroso, el cual buscaba llevarlos a una mayor santificación
como se enseña claramente en Hebreos capítulo 12, del 5 al 7. Dice: ¿y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y en el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. La disciplina al presente, es decir, al momento que la recibes, parece un mal y no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después te das cuenta que es un bien, porque da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y por eso, porque ellos no podían entender que el mal que les había venido, es decir, la persecución, era un bien para llevarlos a un bien superior, que era la mayor santificación. Entonces muchos de ellos se desanimaron. Versículo 12 de Hebreos 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Muchos, por no entender que el mal que les había venido es un bien, se desanimaron y abandonaron el cristianismo, regresando al judaísmo, y fueron vencidos de lo malo en vez de vencer con el bien el mal. Pero otros supieron, la mayoría supieron que el mal que les había venido era un bien y perseveraron en el cristianismo, venciendo con el bien el mal. El mal es un bien para el creyente, discernimiento del bien y del mal. Esta breve introducción nos permite ver lo vital que es entender la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal, para poder permanecer en el camino de la fe. Lo que vamos a estudiar en esta corta serie de clases sobre la sabiduría del bien y el mal son algunos principios fundamentales sobre este tipo de sabiduría. Estos principios. Vamos a mirar la sabiduría del bien y el mal, su origen. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a mirar la sabiduría del bien y el mal, su coexistencia, es decir, la coexistencia entre el bien y el mal. Tercero, vamos a mirar su dominio, el dominio absoluto que Dios tiene sobre el bien y el mal. Cuarto, vamos a mirar su paradoja, la paradoja del bien y el mal. Es que Dios usa el mal para bien y el bien para mal. Su paradoja. Su mandato, el mandato que tenemos los creyentes de vencer con el bien y el mal. Su cristología, la esencia de todo esto es la exaltación de la gloria de Cristo. Su final, el final del mal, y su glorificación, la altísima glorificación de Dios en la sabiduría del bien y el mal. En el día de hoy vamos a ver solamente el número 1, vamos a ver los fundamentos, la importancia, el origen del bien y del mal. Vamos a comenzar entonces hablando sobre el origen del bien. El origen del bien. Dios es el origen de todo bien. Dios es el origen de todo bien. El bien siempre ha existido, pues Dios es el bien. El bien siempre ha existido porque Dios es el bien. La Biblia nos enseña eso a través de sus atributos, los atributos de Dios que especifican sobre esta cualidad de Dios. Dios es bueno, Dios es el bien. El bien siempre ha existido porque Dios es el bien, Dios es bueno. La Biblia lo llama bueno, Dios es bueno. La Biblia dice que Él es el bendito. El bendito significa que nadie es bueno como Él. Bendito, nadie es bueno como Él. Y cuando nosotros adoramos a Dios y le decimos, Dios te bendigo, no es que nosotros estemos de alguna manera
atribuyéndolo, enviándole a Dios alguna clase de bendición. ¿Qué hombre puede producir alguna clase de bendición sobre Dios? Cuando yo digo Dios te bendigo, lo que estoy diciendo es yo declaro que solo tú eres el bendito, solo tú eres bueno, nadie es bueno como tú. La Biblia lo llama el bienaventurado. Bienaventurado significa que Él vive en un bien infinito. Bienaventurado significa que Dios es eterna e incalculable, inimaginablemente feliz. La bondad de Dios es la esencia de su ser. Él es el bienaventurado. Y cuando se relaciona con sus criaturas, la Biblia nos dice que Él es nuestro bienhechor. Bienhechor, nuestro bienhechor es Él, nuestro benefactor es Él. Él es benigno. Benigno significa que de su bondad tiene un trato de amor y amabilidad con su criatura. Dios es benigno, bueno, bendito, bienaventurado, bienhechor, benefactor, benigno. Pero lo más importante de este atributo es cualificarlo, es decir, cómo es en su punto más alto la bondad de Dios. Y eso lo vamos a ver en Santiago 1:17. Vayamos allá, por favor. Santiago 1:17. Sabemos por la Biblia que Dios es bueno, pero la Biblia nos dice claramente cómo es la bondad de Dios, y este es el punto de partida de la sabiduría del bien y el mal. Santiago 1:17. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí hay dos atributos de Dios y hay uno que califica a otro. ¿Cuál es el atributo básico de Dios que está en la primera parte del texto? Su bondad. Pero ¿cuál es el otro atributo que califica la bondad de Dios y que está en la segunda parte del texto? Ojo con esto, esta es la base de la sabiduría del bien y el mal. Dios no solamente podemos decir es bueno, sino que debemos decir por el resto de nuestras vidas, Dios es inmutablemente bueno. Dios es inmutablemente bueno. Eso es esencial. Y eso significa que Dios no puede hacer el mal. Dios solo puede hacer el bien. Él es inmutablemente bueno. Él es incapaz de hacer el mal. Dios no puede hacer el mal. Y eso es vital si es que queremos avanzar en la sabiduría del bien y el mal. Santiago 1:13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede cambiar hacia el mal. Dios no puede ser alcanzado por el mal. Dios está más allá del mal. El mal no es una cosa que pueda afectar a Dios. El mal es una cosa de las criaturas que Él creó. El mal pertenece al orden de lo creado, pero Dios es increado. Dios es inmutablemente bueno, no puede hacer el mal, no puede girar, no puede tornarse para el mal, ni siquiera un poquito, no puede, es imposible para Dios hacer el mal. Y esa bondad de Dios, esa bondad inmutable de Dios, esa bondad inalterable de Dios, comienza a proyectarse en la creación. Entonces, aparece el bien creado. Existe el bien increado. ¿Quién es el bien increado? Dios. ¿Cómo es el bien increado? Es inmutablemente bueno. Ahora ese bien increado, ese bien inmutablemente bueno, se proyecta en la creación y aparece lo que llamamos el bien creado.
el bien creado. En Génesis capítulo 1 y 2 vemos cómo Dios, el bien inmutable, el bien increado, crea el bien, crea lo bueno. Y al final del relato, en Génesis capítulo 1, versículo 31, vemos la descripción de ese bien creado. Génesis 1:31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cómo fue lo que Dios creó? ¿Qué cualificación le da a Dios mismo? Bueno en gran manera. ¿Qué diferencia hay entre lo que Dios creó y lo que Dios es? ¿Cuál es la diferencia que hay entre lo que Dios creó y lo que Dios es? Lo que Dios es inmutablemente bueno, pero lo que Dios creó es bueno en gran manera. Eso significa que no es inmutablemente bueno, sino mutablemente bueno. Entonces hay lo que es inmutablemente bueno. ¿Qué es lo que es inmutablemente bueno? Dios. ¿Y qué es lo que es mutablemente bueno? Lo que Dios creó. Entonces lo que es bueno en gran manera no es inmutablemente bueno como Dios, sino bueno en gran manera. Y eso indica la posibilidad de la existencia del mal. Eso indica la posibilidad de la existencia del mal. La diferencia entre la bondad inmutable de Dios y la bondad mutable de la creación de Dios nos hace presuponer que en su mente, en su decreto eterno, en su mente eterna, Dios siempre consideró el mal en su plan. Dios siempre consideró el mal en su plan, pero recuerden, Él no puede hacer el mal. Así que Él lo considera dentro de su bondad inmutable, dentro de su sabiduría, dentro de su soberanía, dentro de su justicia, dentro de su veracidad. Y eso nos lleva a analizar el origen del mal. Lo que he dicho hasta aquí describe brevemente el origen del bien. Ahora vamos a ver brevemente el origen del mal. Dios permite que ingrese el mal a su creación sin ser autor del mismo. Dios permite que ingrese el mal a su creación sin ser autor del mismo. Vayamos a Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 18. Dios permite que ingrese el mal a su creación sin ser autor del mismo. Ezequiel capítulo 28 del 11 al 18. Ezequiel 28 del 11 al 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Esta es una sentencia de condenación sobre un rey humano, pero es un pasaje complejo en el que, si bien se señala a un rey humano como la persona a la cual se dirigen estas palabras, de un momento a otro en el relato se pasa de un ser humano a un ser angélico. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Obviamente el rey de Tiro no estuvo en el paraíso. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es un ser angélico, pero es un ser creado. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, pero atención, hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. El origen del mal puede ser rastreado hasta una criatura angélica. Esa criatura angélica fue hecha perfecta y buena, pero la bondad con que fue hecha era mutable. La bondad con que es hecho todo lo creado es mutable. Y por esa razón esta criatura, que era buena en gran manera, es transformada en una criatura mala. Ella misma, esa misma criatura, se autoconvierte en mala. Verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos. Era perfecto como fue toda la creación, perfecta o buena en gran manera, pero era un bien mutable. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y aquí hay un misterio muy grande que nosotros no podemos descifrar y que pertenece al resorte de la sabiduría de Dios. Cómo esta criatura, buena en gran manera por sí misma, sin que haya sido tentada por nada exterior a ella, de un momento a otro torna la bondad y la perfección con que fue hecha en maldad. Esta criatura es autoconvertida en mala, y cuando ella se convierte en mala, le da origen al mal en la creación de Dios, y esta criatura es condenada a ser para siempre mala. Esta criatura es condenada por Dios a ser para siempre mala, y nunca más, nunca por toda la eternidad conocerá el bien. En esta criatura se halla el origen del mal en la creación de Dios. Pero esta criatura lleva el mal a la raza humana. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis 3 del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La criatura angélica, ya convertida en mala, viene y se convierte en el tentador para la criatura humana y la induce a abrazar el mal, así como él la abrazó y lo logra. Eva peca siendo engañada, como dice 1 Timoteo 2:14, es decir, que Eva creyó que había un bien superior al bien que Dios les había dado. Eva creyó que había un bien superior al bien que Dios les había dado. En otras palabras, Eva creyó que el mal era un bien. Y eso es lo que hace Satanás y va a hacer durante el resto de nuestras vidas. Va a tratar de hacer que el mal nos luzca como bien. Eva creyó que el mal era
bien. Eva creyó que había un bien superior que Dios les había negado y la forma de obtenerlo era desobedecer a Dios. Adán no pecó engañado. Adán sabía que el bien era obedecer a Dios y el mal era desobedecerle. Adán no pecó engañado. Adán pecó completamente consciente de lo que estaba haciendo. Pero él pecó por otra razón. Pues uno podría especular un poquito y decir que él pecó por amor a ella. Él pecó por amor a ella, pero es una suposición. El punto es que la Biblia dice que Adán no fue engañado. Adán sabía que el bien era obedecer a Dios y el mal era desobedecer. Así que Adán es una criatura igual que Satanás, autoconvertida en mala. Autoconvertida en mala según la sentencia del Dios bueno que le había dicho: el día que comas de este árbol te convertirás en mala, es decir, morirás. El mal entrará en tu vida y lo conocerás experimentalmente. Experimentarás el mal. Y eso fue lo que sucedió. Pero esta criatura, a diferencia del querubín, no fue condenada a ser eternamente mala. A ella se le dio una buena nueva, se le dio un evangelio y se le dijo: el mal que has introducido en tu vida y en la creación, yo lo destruiré. Génesis 3:15. El mal que tú has traído a tu propia vida, el mal que has traído a tu hogar, porque tu alma, tu cuerpo estarán ahora sujetos al mal. El hogar que te di, la creación, el mundo que te di, que es tu hogar, para yo habitar contigo, ahora está sujeto al mal. El mal te llenará, el mal te abrumará, dice Dios, pero yo voy a destruir el mal. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta expresión, un hijo de Eva, el Señor Jesucristo, va a herir a la serpiente, la que originó el mal, en la cabeza. Eso significa que el mal va a ser destruido, va a ser quitado, va a ser abolido de la raza humana y vamos a ser trasladados del mal al cual nosotros mismos nos sumergimos al bien inmutable, igual que la subsistencia de Dios. Dios existe en el bien inmutable. Él es bueno inmutablemente. Él nos creó buenos mutablemente, permitió que nos convirtiéramos en malos y ahora por medio de su Hijo va a trasladarnos de la maldad total al bien inmutable. Esa es la promesa que Dios hizo a esta criatura. Y por el resto de la Escritura sabemos que esta promesa va a destruir el mal en la raza humana, pero no en toda la raza humana. Por el resto de la revelación sabemos que será destruido el mal en muchos, no en todos. En Isaías capítulo 53, verso 10 al 12, vemos claramente que el Señor Jesucristo va a destruir el mal en muchos, pero no en todos. Muchos hombres, no todos, volverán a conocer el bien. No el bien mutable en el que fuimos creados, sino volveremos a vivir en el bien, pero en el bien inmutable y eterno, en el mismo bien que Dios subsiste. Al mirar estas cosas hemos puesto ya dos principios fundamentales para poder crecer en la sabiduría del bien y el mal. El primer principio es este: Dios, la fuente de todo bien, permite el mal sin crearlo. Dios no es el autor del mal. Dios, el autor de todo bien, permite el mal sin crearlo. Dios no es el autor del mal. Segundo principio, Dios promete destruir para siempre el mal en una gran parte de la humanidad. Dios promete llevar a una gran parte de la humanidad del mal en el cual ellos mismos se sumergieron,
se autoconvirtieron en malos, del mal al bien inmutable y eterno en el que Él mismo subsiste. Y esto coloca dos pilares fundamentales para nuestra sabiduría del bien y el mal. Pero sin duda, este es un tema tan complejo que nos enfrenta a preguntas difíciles. Y la forma como nosotros respondemos a estas preguntas difíciles muestra qué tan arraigados estamos, qué tan buen fundamento tenemos para la sabiduría del bien y el mal. Estas preguntas difíciles no tendrán nunca una respuesta completa, pero sí podemos dar una respuesta veraz, basados en toda la revelación de la palabra de Dios, basados en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios, en la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios, en la justicia de Dios y en la veracidad de Dios. Pero estas preguntas difíciles serán siempre un desafío para nuestra fe. Y antes de enunciar esas preguntas difíciles y tratar de responderlas, quiero que vayamos a Isaías 55. Este texto será para nosotros siempre una guía y una fortaleza en medio de nuestra debilidad, cuando tengamos que pensar y aplicar la sabiduría del bien y el mal. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9 prepara nuestro corazón para estas preguntas difíciles y nos mantiene firmes en la grandeza, bondad, sabiduría, soberanía, justicia y veracidad de Dios. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Con esto en mente, y firmemente aferrados a la grandeza, sabiduría, bondad, justicia, soberanía y veracidad de Dios, hagámonos las siguientes preguntas. De la manera como tú respondes a estas preguntas, se verá qué tan firme y fuerte estás y cuánto podrás crecer en la sabiduría del bien y el mal. Primera pregunta: ¿es bueno de parte de Dios haber permitido el ingreso del mal, haber incluido el mal en su plan? ¿Es bueno de parte de Dios haber permitido el ingreso del mal, haber incluido el mal en su plan? Al hacerte esta pregunta, te estoy sacudiendo por dentro la misma esencia de tu fe. La estoy sacudiendo. Es bueno delante de Dios, es bueno para Dios haber permitido en su plan el ingreso del mal. Algunos van a responder categóricamente sí, otros se van a quedar callados y otros van a decir no sé, no puedo responder. A la luz de toda la Escritura y de los atributos de Dios que hemos descrito, debemos responder sí. Es bueno para Dios haber permitido el ingreso del mal a su plan. ¿Por qué? Porque es justo, es sabio, es soberano y exalta su gloriosa sabiduría para autoexaltarse. Segunda pregunta: ¿es bueno de parte de Dios haber condenado para siempre al diablo y sus ángeles a ser eternamente malos? ¿Es bueno para Dios haber condenado para siempre al diablo y sus ángeles a ser eternamente malos? Una vez más estoy sacudiendo las fibras más profundas de tu fe. ¿Es bueno para Dios no haber tenido misericordia del querubín y sus aliados? Algunos van a responder categóricamente sí, otros se van a quedar pensando y a decir no sé, no puedo responder. A la luz de toda la Escritura debemos responder sí,
Es bueno para Dios haber condenado para siempre a ser malos y ser castigados al diablo y sus ángeles, porque es justo, porque es sabio, porque es un acto soberano y justo que exalta su gloriosa justicia. Tercera pregunta: ¿es bueno de parte de Dios haber condenado para siempre a una gran parte de los seres humanos que Él creó? ¿Es bueno de parte de Dios haber condenado para siempre a una gran parte de los seres humanos que Él creó? De nuevo, las fibras más profundas de tu fe están siendo sacudidas. Algunos van a responder fuerte y enfáticamente: sí, es bueno. Otros se van a quedar en silencio pensando y analizando. Y otros van a decir: no sé, no puedo responder. Si queremos avanzar en la sabiduría de la ciencia del bien y del mal, debemos responder a estas preguntas: sí, es bueno. Es bueno porque es justo, es bueno porque es sabio, es bueno porque es un acto soberano, es bueno porque exalta su gloriosa justicia. Si comenzamos con esta fundamentación, podremos avanzar y crecer en la sabiduría del bien y el mal. Vamos a hacer unas breves conclusiones de lo que hemos visto en esta primera sesión. Primero, hemos visto que la sabiduría del bien y el mal es vital para la vida del cristiano. Primero, es vital para su madurez. ¿Qué vimos en Hebreos 5:14? Que sin la sabiduría, el discernimiento del bien y del mal, no se puede alcanzar madurez. Pero la sabiduría del bien y el mal no solamente es vital para alcanzar madurez, sino que es vital para poder tener una mente preparada para la aflicción. Estamos en un mundo malo donde el mal va a venir a nuestras vidas, hermanos. El mal va a venir a nuestra vida. El mal va a venir a nuestro hogar. El mal va a entrar a nuestra iglesia. El mal está ya en nuestra ciudad. El mal está en nuestro país. El mal está en el mundo que vivimos, de una manera personal, de una manera familiar, de una manera eclesiástica, de una manera local y mundial. El mal nos va a afectar. ¿Cómo vamos a reaccionar ante él? Con la sabiduría del bien y el mal. La sabiduría del bien y el mal nos va a preparar para obedecer a Cristo, aún en circunstancias extremas. Por eso es tan importante la sabiduría del bien y el mal. Y hermanos, el mal que les anuncio vendrá en forma masiva. Vayan conmigo a Mateo capítulo 24. El mal que les anuncio vendrá en forma masiva. Mateo 24 del 11 al 13. El famoso sermón del Monte de los Olivos, el sermón escatológico clásico de nuestro Salvador el Señor Jesucristo, anuncia que el mal vendrá en una forma masiva. Mateo 24, 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, viene pronto, ya está aquí, un aumento del mal en la tierra. Y ese aumento del mal en la tierra tiene un efecto congelante en el amor de muchos que profesan piedad. Y la sabiduría del bien y el mal es el antídoto para evitar el enfriamiento que produce el aumento de la maldad. La maldad vendrá en aumento, mostrándose cada vez el mal moral. Nosotros, con la ayuda de la ley de Dios, podremos distinguir qué es bueno y qué es malo moralmente hablando. Pero el enemigo de nuestra alma hará
creer al mundo entero que el mal es bien, y el mundo entero verá en las propuestas del enemigo algo bueno. Recuerden que lo que él hace es, el mal parecerá bien, como a Eva. Hará que el mal le parezca bien a todo el mundo, y los únicos que podremos decir, eso no es bien, eso es mal, seremos aquellos cristianos que tengamos ejercitado el discernimiento del bien y el mal, que hayamos creído en la sabiduría del bien y el mal. De igual manera, cuando el mal venga sobre nosotros para abrumarnos, la tragedia, el dolor, la dificultad, la sabiduría del bien y el mal nos permitirá pararnos firmes y decir, este mal que me ha venido no es otra cosa que un bien de mi Dios, y estoy seguro que Él convertirá mi mal en bien para su gloria. Solo la sabiduría del bien y el mal es el antídoto. Incluso aquellos que ya han sido víctimas del mal y aún tienen heridas en su alma, heridas emocionales, la sabiduría del bien y el mal trae sanidad al alma herida y ayuda a dejar el pasado en su lugar. Por eso la sabiduría del bien y el mal es absolutamente necesaria para que los hijos de Dios no seamos vencidos por el mal, sino vencer con el bien y el mal. Pero esta sabiduría del bien y el mal, como hemos dicho, tiene un fundamento misterioso en cómo Dios permite el mal sin ser autor del mismo. Y tiene un fundamento en los atributos de Dios. Ellos nos guían, los atributos de Dios nos guían para no extraviarnos al estudiar la sabiduría del bien y el mal. La grandeza, la bondad, la sabiduría, la soberanía, la justicia y la veracidad infinitas de Dios son los pilares de la sabiduría del bien y el mal. Ahora termino haciéndote una pregunta. Hermano, ¿qué tanto crees en la bondad de Dios? ¿Qué tanto crees en la sabiduría de Dios? ¿Qué tanto crees en su soberanía, en su justicia, en su veracidad infinita? Todos ustedes dicen, amén, creo. Pero ¿cómo vas a creer y apoyarte en ello cuando te venga el mal? Si dices creo y no te apoyas en ello cuando te venga el mal, no tienes la sabiduría del bien y el mal. ¿Qué tanto has aprendido de esa sabiduría? ¿Qué tanto la pones en práctica? Si alguno aquí tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, conforme a tu fe te será hecho. Santiago 1 del 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y la epístola a Santiago está inmersa en creyentes padeciendo el mal. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para enfrentar el mal, pídala a Dios, el cual da a todo su pueblo, abundantemente esta sabiduría y sin reproche. No tienes que hacer nada para obtenerla, solo pedirla y le será dada. Pero pida con fe, porque conforme a tu fe te será hecho. No dudando nada, no dudando que Dios es bueno, no dudando que Dios es sabio, no dudando que Dios es soberano, no dudando que Dios es justo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro. Hermano, que el Señor, es mi oración, que el Señor despierte en ti un apetito grande por esta sabiduría. Y que el Señor nos otorgue esta sabiduría mientras hacemos este estudio de unos 8 mensajes acerca de la sabiduría del bien y el mal, el cual es alimento sólido para nuestra alma. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias porque nos llevas a enfrentar la realidad de nuestra existencia. Un mundo saturado del mal, donde tú tienes un control absoluto sobre todo ese mal,
y has prometido destruirlo para siempre y convertirlo en bien para cada uno de nosotros. Oh Señor, mira cuánto necesitamos esta sabiduría para madurar, para vencer el mal, para sanar las heridas del pasado, para estar listos cuando venga el final del tiempo y el mal se aumente como tú lo has establecido, y el mal aumentado no tenga en nosotros ese efecto congelante, sino que nosotros podamos distinguir bien el mal moral y ese mal disfrazado de bien con que el enemigo va a engañar a la humanidad. Oh Señor, cuánto necesitamos esta preciosa sabiduría. Gracias por permitir hoy que pongamos fundamentos sobre esta sabiduría y permitir que sigamos creciendo en ella. Oh Señor, que cuando venga el mal, encuentre tu pueblo bien preparado. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en este tema sí que hay mucha dificultad para responder las preguntas. Que el Señor me ayude. Amén, pastor. Dice en primera pregunta, cuando se dice que Dios permitió la maldad, ¿significa que sus criaturas eran independientes y libres de la influencia de Dios? No eran totalmente independientes de la influencia de Dios. Nada está fuera de la influencia de Dios, pero aquí se configura el misterio que ya hemos estudiado de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios creó agentes libres, capaces de obedecerle y capaces de obedecerle. Cada uno de esos agentes libres, tanto el querubín como el hombre, eran capaces de obedecer y desobedecer, y decidieron libre, voluntariamente desobedecer, pero lo que hicieron, lo hicieron porque Dios lo permitió. Así que en última instancia nunca estuvieron fuera del control de Dios. Pero eso realmente escapa a nuestro entendimiento. Recuerden Isaías 55, 8 y 9. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos. Juan 1:3 dice que todo por el verbo fue hecho. Algo tan grande como el mal entra en esta afirmación, ¿y qué implicaciones tiene que Dios haya creado el mal? Otra vez, ¿el mar o el mal? El mal. El mal. Otra vez léeme la pregunta que no la entendí. Dice Juan 1:3 que todo fue hecho por el verbo. Perdón, no entiendo lo que estás diciendo, no entiendo. Juan 1:3. Juan 1:3. Dice que todo por el verbo fue hecho. La pregunta es, ¿algo tan grande como el mal entra en esta afirmación? No, absolutamente no. Ese fue mi punto durante toda esta clase. Yo pude haber avanzado más rápido hoy y llegar al punto 2 o 3 de mi bosquejo, pero no lo quise hacer precisamente porque tenemos que resaltar la justicia de Dios, lo que se conoce en filosofía y teología como la teodicea. Tenemos que declarar que Dios es justo. Entonces, Dios no es el autor del mal. Cuando dice en Juan 1:3 que todo fue hecho por el verbo, se refiere a todo lo que existe, que fue creado. Pero el mal no es algo creado. El mal no es algo creado. El mal es la ausencia del bien, y el mal lo produjo la criatura, no el creador. Y hay declaraciones explícitas en la Escritura sobre eso, como por ejemplo en Deuteronomio 32, en Habacuc 3, declaraciones explícitas. No incluye el mal. Dios no creó el mal. Pastor, ¿puede darnos una interpretación de Génesis 3:5? Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Significa esto que ellos no conocían el mal? Sí, exactamente. Significa que ellos no conocían el mal, lo conocían solamente de manera teórica. Cuando Dios le da a Adán la orden del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás, Dios le estaba dando a Adán la primera lección sobre la sabiduría del bien y el mal al prohibirle comer. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Adán allí? Le estaba diciendo, mira Adán, el bien, todo lo que te he dado, todo lo que tú eres, todo lo que eres tú, todo lo que tienes tú, todo lo que yo soy para ti y tú eres para mí es el bien. Y el bien es obedecerme a mí. Ese es el bien. Cuando él le dice, no comas, ahí le está diciendo, el bien es obedecerme a mí. Y luego le enseña qué es el mal.
el día que comas, es decir, el día que me desobedezcas, morirás. Es decir, el mal es desobedecerme a mí. La muerte eterna específicamente es el supremo mal. El supremo mal. Entonces Dios usa el supremo mal para mostrarle a Adán qué es el mal. Entonces, el día que me desobedezcas, vas a incurrir, vas a caer en el supremo mal. Entonces, es la primera lección sobre la sabiduría del bien y el mal. Entonces, cuando Adán come del fruto, ya él no conoce el mal de manera teórica, sino experimental. Entonces, ahora Dios dice, Adán es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios no conoce el mal en sí mismo, Dios no lo experimenta, pero su ser omnisciente sabe qué es el mal. Adán no podía saber qué es el mal como Dios. Sin embargo, al comer del árbol, experimenta el mal y sabe qué es el mal. Es más, se convierte en una criatura mala. Y por eso ahora conoce el mal experimentalmente. A partir de ahí, todos nosotros tenemos que tomar esa sabiduría del bien y el mal y usarla para vencer el mal que nos acecha. Pastor, Ezequiel 28:16 dice que la causa del mal es la multitud de tus contrataciones. Específicamente, ¿a qué se refiere el término contrataciones, que también está en el versículo 18? Pues en otras versiones podemos leer, en vez de contrataciones, mercadeo o tráfico. ¿Había o hay este tipo de actividad mercantil en las esferas celestiales? No, eso es una expresión figurada. Contrataciones o mercaderías o tráfico es una expresión humana para hablar de una realidad angélica. Se refiere a la posición, a la distinción, a las funciones, al rango, a la categoría que esta criatura tenía. Estaban muchísimas cosas bajo su responsabilidad, bajo su mando. El punto ahí es que, siendo él perfecto y bueno, no debió haberse envanecido con ello, porque era perfecto y bueno. Y ahí hay una cosa, ahí en ese punto de inflexión precisamente no podemos entender bien, porque no podemos explicar cómo lo bueno se hizo malo. La única forma de encuadrarlo es decir lo que dije al principio: Dios es el bien inmutable y lo que Él creó es bien mutable. Satanás era una criatura buena pero mutable, pero lo que no podemos entender es cómo mutó de malo a bueno. Para nosotros pensar que la multitud de sus contrataciones o de sus responsabilidades lo envaneció es fácil desde la perspectiva humana, porque eso es lo que le sucede al ser humano. Basta que una persona sea puesta en un lugar de distinción y se le entregue muchas responsabilidades para que se envanezca, pero eso es ya desde nuestra perspectiva de un hombre pecador, pero esa criatura no tenía pecado. O sea que ahí hay un elemento de misterio que no podemos resolver. Pastor, ¿en qué momento preciso se da la caída de Satanás? Satanás cae antes que Adán y Eva. Obviamente él se convierte en el tentador y como tentador produce la caída, o colabora o incita a nuestros primeros padres a caer, y es sentenciado en el mismo momento en que el hombre es sentenciado. Así que Dios permite que el querubín caiga, lo condena, lo reduce a fuego, como dice Ezequiel 28, pero no lo elimina de la escena, sino que le permite seguir actuando en su creación ya como una criatura mala. Entonces él cae antes que nuestros padres, pero Dios le permite la interacción con ellos, y lo que eso nos muestra es que todo hace parte de un plan perfectamente orquestado que va hacia un punto específico. Entonces él peca antes que nuestros primeros padres y es usado por Dios, entre comillas. Vamos a ver luego en las clases siguientes que Dios manipula el mal sin tocarlo. Dios manipula el mal sin tocarlo. Entonces Dios usa a Satanás para que Satanás lleve a cabo el plan que él ya había establecido. Pastor, ¿cómo debo actuar como cristiano cuando estoy recibiendo el mal, las consecuencias de mis pecados, y otros tienen sus ojos puestos en mí? Debes vencer con el bien el mal. Si cometiste un pecado y Dios te castiga, ¿eso es un mal o un bien? Un bien. Y como tal debes reaccionar. ¿Cómo? Recibiendo con mansedumbre el castigo por tu pecado.
arrepintiéndote por completo, cambiando completamente tu conducta y sometiéndote mansamente a que Dios haga lo que quiera contigo. Y en ese orden de ideas, continuar viviendo en santidad, haciendo lo que has hecho siempre para la gloria de Dios, sirviéndole en todo lo que le has venido sirviendo. La espera paciente de que Dios termine su disciplina con nosotros, en un servicio activo y en una santidad visible, eso es vencer con el bien el mal. Eso lo vamos a ver más claramente en el punto número 7 de nuestro bosquejo. Pastor, ¿cómo podemos responderle a un inconverso cuando declara que Dios es injusto al permitir que la maldad cada vez sea más visible y latente en el mundo? Le podemos responder que Dios tiene un propósito con todo eso que está más allá de nuestro entendimiento, que nuestro Dios es bueno, que Él controla todo y que en su sabiduría ha permitido el mal porque Él tiene un propósito mucho más alto que el que nosotros nos imaginamos, y que aunque ahora no ha destruido el mal aún, mire, yo desde que empecé a estudiar este tema cada vez estoy más admirado de Dios. ¿Por qué? Porque uno mira lo que está sucediendo en el mundo y a su alrededor y uno ve mal sobre mal sobre mal sobre mal, y por la Escritura estoy convencido de que Dios está controlándolo absolutamente y tornándolo hacia su bien y hacia su gloria. Entonces yo le puedo responder a esa persona: el mal que tú ves en este momento, Dios lo está destruyendo y lo está convirtiendo en bien para los suyos y gloria para su nombre, en la bendición de los suyos y en el castigo y destrucción de los malos. Ahora, la persona no va a entender eso, así que no tengas mucha esperanza, a no ser que el Espíritu Santo obre en él. Él no va a aceptar esas cosas, él va a seguir remolineando en su mente que Dios no es bueno, que Dios no es justo al permitir todo ese mal, porque el sufrimiento agota la posibilidad de creer que Dios es bueno. Pero nosotros, por medio de nuestra fe, podemos vencer esa tendencia y sostener que Dios es bueno aún en medio del mal. Pastor, ¿puede Dios, que es bueno, hacer algo bueno sin amor? No, absolutamente no. El fundamento de todo lo que hace es su bondad. Ahora, el amor de Dios es parte de su bondad. La bondad de Dios se expresa en su amor, así que lo uno y lo otro están totalmente conectados. Cuando Dios hace algo bueno, lo hace por amor. No se pueden desconectar esos dos atributos. Pastor, si la Biblia declara que Satanás es creado, entonces ¿qué es lo que busca este ser según el pasaje de Isaías 14, del 13 al 14? ¿Qué es lo que busca? Sí, que está relacionado con Ezequiel 28. Satanás solo busca una cosa. Satanás es el rey del mal. Cuando Satanás pecó, hablo simbólicamente, Dios lo coronó el rey del mal. Satanás es el rey del mal, Dios lo coronó, eso es simbólico. Y él lo único que busca es el mal. Él lo único que quiere es mentir para que la verdad sea ocultada, matar para que todo bien sea dañado y convertido en mal, y destruir. Solo lo que busca es arrastrar a todas las otras criaturas a la más horrible destrucción y desesperación en la que él mismo está. Eso es lo que él busca y él lo trata de hacer, pero solamente puede hacer lo que Dios permite, Dios le permite hacer. Y cuando él hace lo que quiere, resulta que lo que hizo fue usado por Dios para su gloria. Satanás es como un jugador de fútbol que toma la pelota y empieza a dribla contrarios, dribla todo el equipo contrario y tira el chuta y mete gol, pero resulta que mete gol en su propio arco. Eso es lo que él hace. Él hace todo lo posible para destruir la obra de Dios, para destruir a los hijos de Dios, la fama de Dios, para traer los hombres y las criaturas a la máxima miseria, y cuando lo hace, resulta que lo que hizo resulta para la gloria de Dios. Ese es Satanás. Satanás es un diablo frustrado que cree que siempre va ganando, pero resulta que siempre termina perdiendo. Y me hace acordar de un chiste que cuenta el pastor Sugel sobre unos estudiantes de seminario que estaban muy orgullosos estudiando en su seminario, y saliendo a tomar un refresco en una zapatería encontraron a un zapatero leyendo la Biblia y le preguntaron con sorna, con burla: ¿qué estás leyendo? Y dice: Apocalipsis.
Y los seminaristas se reían, ¡juá, juá, juá! ¿Y tú sí entiendes lo que lees? Claro que sí. ¿Y qué significa el libro de Apocalipsis? Dice el zapatero. Ah, muy fácil, que al final nosotros ganamos. Eso es la sabiduría del bien y el mal. Muy bien, ¿terminamos? Pastor, la última es una pregunta teológica, con términos teológicos. ¿Cómo podemos entender el supralazabrianismo o el infralazabrianismo? Bueno, yo sé, esa pregunta seguro la hizo un estudiante del seminario. Yo le voy a pedir que me espere a que estemos en una de las clases en el seminario para no enredar a la iglesia con esas cosas. Esa es pregunta típica de estudiante de seminario. Son dos posturas con respecto al orden de los decretos de Dios. Algunos cristianos en la historia de la iglesia creen que Dios eligió al hombre antes de elegir permitir al hombre caer en pecado. Eso se llama supralapsarianismo. Y otros cristianos creen que Dios eligió al hombre después de elegir permitir al hombre caer en pecado. ¿Sí me entendieron? Eso es una discusión tonta porque la mente de Dios y el plan de Dios son eternos. Entonces nosotros no sabemos cómo en la mente de Dios funcionaron esas cosas. Entonces así que los estudiantes de seminario, pregúntenle más bien a Berkov que a mí. Y no estén pensando tanto en esas cosas que son algunos detallitos. El pastor Julio, el pastor Julio sí sabe la respuesta. No, solo quiero explicar un poco, creo que hay una forma más sencilla. La distinción entre el supralapsarianismo y el infralapsarianismo es cuando Dios eligió salvar a algunos, los vio caídos o no caídos. Y creo que esa es la distinción entre las dos cosas. ¿Cuál de las dos está bien o no? Bueno, tú le responderás eso a los estudiantes. Muy bien. Esa es una buena forma de enfocar la pregunta. Muy bien, ¿algo más? Bueno, terminamos por hoy. Quiero invitarles de manera muy especial a la conferencia bíblica